El ABC del conocimiento. Una producción de la Secretaría de Educación en Chiapas. Muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos estén viendo en este momento. Y bueno, muchísimas gracias por seguir esta transmisión del ABC del conocimiento. Estamos de vuelta. Resulta que el 24 de enero, pues se celebra el Día Internacional de la Educación. Y todo esto porque la UNESCO dice un 3 de diciembre del 2018, pues que el 24 de enero tenía que celebrarse como el Día Internacional de la Educación. Y todo esto como un medio para promover la paz y el entendimiento de los pueblos, ya que la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos, de los países y por supuesto de los seres humanos. Y bueno, esta mañana me acompaña, y déjenme les quiero presumir, al maestro Bisael Pimentel Avendaño. Pues el maestro tiene más de 40 años de experiencia en el campo de la educación, y es por eso que lo traemos a esta mesa. Maestro, qué gustazo tenerlo por acá el día de hoy. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. Pues un placer, maestro, agradecido de que haya estado que esté con nosotros en este día. Usted que tiene toda esta experiencia y todo este conocimiento y en el campo de la educación, quisiera que me comentara cómo ha evolucionado la educación en México, maestro, a través de los años. No podemos hablar de un sistema educativo de un país si no conocemos qué pasa alrededor. Así es. Y qué pasó en otros momentos. Es decir, sincronía y diacronía van a la par. Por eso empecemos por los grandes pedagogos, que son los que construyeron lo que hoy somos, no solamente en México, sino en todo el mundo. En todo el mundo, claro. Sí. La educación es un fenómeno universal, no es un fenómeno aislado. Lo que pasa en otras partes pasa acá también. Claro, claro. Independientemente que en algunos países se haya evolucionado más que en otros. Quiero mencionar fundamentalmente aquellos pedagogos que han dejado una huella importante en la educación. Empecemos por Montaigne. Miguel Montaigne consideraba que era bien importante para que un niño aprendiera que fuera bien alimentado. Okay. O sea, la alimentación y la enseñanza del niño son una sola, decía Montaigne. Uh-huh. ¿Eso en qué siglo ocurre? En el 16. Pero en el 17 llega un gran pedagogo que sí, para mí es quizá de lo que más admiro, de los grandes pedagogos de la antigüedad, uh-huh, Juan Amós Comenius. Él, independientemente que sigue la misma didáctica de Montaigne, considera que es importante tomar en cuenta todos los sentidos, la educación sensorial, diríamos, ¿sí? Pero parte de que la escuela es la familia. La escuela es la madre, ¿sí? La escuela es el padre, los hermanos, todo lo que nos rodea. Es más, va más allá. Es la abuela, es el abuelo. Todo eso es la educación para Juan Amós Comenius. Sí. Y de allí parte. Y dice, la educación se capta a través de los sentidos. Uh-huh. Y la pedagogía va avanzando poco a poco. Tendré yo que ocupar mucho tiempo para hablar de cátedra, Comenius, ¿no, maestro? Porque para mí le digo que Comenius es admirable. ¿Sí? Pero él es entonces el que decía prácticamente que la escuela era como el segundo hogar prácticamente para los estudiantes. Es tu otra casa, es tu otra casa, tu otra familia. Es el complemento, diríamos. Claro. ¿Sí? Él escribió una obra que le llamó Ópera Didáctica Omnia,
que es un tratado universal del arte de enseñar. Sí, sí. Nosotros conocemos la obra como Didáctica Magna. En la Didáctica Magna se condensa todas sus ideas, toda su pedagogía. Sí. Perfecto, maestro. Después de Comenio, en el siglo XVIII, un pedagogo importante es Juan Jacobo Rousseau. Excelente. Rousseau, lo esencial en él está la filosofía de la educación. Él decía que todo está en la condición humana, en la vocación del ser humano. Y rinde culto a través de su obra pedagógica. Tiene una obra muy importante llamada El Emilio, el culto a la naturaleza. Y después de que el niño está desarrollándose en ese medio natural, tiene contacto con los seres humanos y luego tiene contacto con la sociedad. Tiene contacto finalmente con todo lo que lo rodea. Las cosas le llama a él. Claro. ¿Sí? Y las cosas no solamente es la cosa, sino son, digamos, los animales. Todo lo que nos rodea, todo el contexto. Nuestro real. Contexto, ¿sí? Maestro, sin duda alguna, existen diferentes pensadores que han apostado y que han, digamos, hecho que tengamos una educación la que hoy tenemos, maestro. Y en esta historia que, como usted bien dice, no acabaríamos el día de hoy, pero yo quisiera preguntarle en este momento, ya dejando un poquito los antecedentes de estos grandes pensadores que aportaron muchísimo a la educación. Hoy en día, ¿cómo se está percibiendo la educación en México? ¿Cómo está la educación desde su experiencia, maestro? Desde su punto de vista como pedagogo, como docente, ¿cómo percibe la educación en México? No puedo soslayar a los grandes pedagogos de México. Por supuesto que más atrás de la época de la Revolución, pero creo que Gabino Barreda Alatorre, un gran pedagogo mexicano. Después de Gabino Barreda, el gran Vasconcelos, positivista, el gran Jaime Torres Bodet. Claro. O sea, tres pilares de la educación en México, ¿sí? Ellos fueron construyendo la educación en el país. Antes, por supuesto, que Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Rafael Ramírez. ¿Cuánta historia? No acabaríamos realmente mucho para comentar las ideas pedagógicas de estos grandes. Y no necesariamente en la escuela formadora de docentes se desarrollaron, porque la escuela formadora de docentes diríamos que es reciente. Sí. Hablemos de siglo y medio, ¿no? Pero ellos se formaron en la Universidad de la Vida o en otros campos, en las universidades públicas que existían en aquellos tiempos. Claro. ¿Sí? Y en el caso de Vasconcelos, por ejemplo, su preparación, mucho de su preparación es autodidacta, como fueron los demás. El maestro esa naturaleza tiene, claro, de ser autodidacta. Hace rato me decía usted, quise ser maestro, porque es que en esencia todos somos maestros, todos enseñamos. Así es. Yo aprendo a diario de ustedes, que son mis maestros. O sea, mis alumnos siempre fueron mis maestros. Así es. Como que existe esa correspondencia entre maestro y alumno, alumno-maestro. Así es. Sí. De hecho, no olvidemos que José Vasconcelos fue justamente el fundador de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que ya se celebró sus 100 años de fundación. El sistema educativo en México, como en todos los países, tiene que ver también con el sistema político, con el sistema económico, tiene que ver con todos los campos, ¿verdad? Así es. Con la economía, con la política, incluso con la religión. Sí, ya ve que no está el aislado. artículo 3 constitucional es claro, es la educación en México es laica, ¿sí? Y el artículo 3 también obliga a que nosotros como padres de familia llevemos a nuestros hijos a la escuela, sobre todo la educación básica, independientemente que poco a poco se va obligando pero la educación generalmente tiene que ser obligatoria y también es un fenómeno de vocación. Hace poco
señalaba yo que el maestro tiene que ser un apasionado de su trabajo. Si no existe esa pasión, no podemos ser maestros. La educación en México va a la par de sus maestros. ¿Cómo están sus maestros? Así está la educación. ¿Cómo está el sistema político? Así está la educación. Claro. ¿Sí? Se tiene que apostar más, con más recursos, por supuesto, para tener mayor calidad, pero también se tiene que haber mayor atención en todas las áreas, empezando por supuesto con los maestros y los padres de familia, que tienen la obligatoriedad de enviar a sus hijos a la escuela. Ahora, en zonas rurales no es tan fácil. Es muy complicado que un niño esté al 100 en la escuela, porque hay que apoyar al papá a sembrar el maíz, Claro. a cosechar, a lo que sea, las labores del hogar. Entonces no hay la oportunidad al 100% que tengamos esta cobertura. la cobertura en general. Por eso hay mucha deserción, por eso se dificulta que la aprobación en sí, el aprendizaje, llegue con toda su intensidad, por muy apasionado que sea el maestro. Sí, porque luego está el factor económico, porque justamente aterrizando ahorita en el tema de las zonas rurales, la educación ahí está quizás, digo, en crisis por esta deserción escolar del cual usted habla, porque los alumnos, pues antes de ir a la escuela prefieren ir al campo, porque ahí es el dinero inmediato para poder alimentar al papá, o el papá, por ejemplo, tener un ingreso a partir de una actividad que haga su hijo en el campo, ¿no? Y le apuestan más a eso. Y en todo momento en México ha habido deserción escolar, no nada más ahorita. Yo recuerdo desde mi época de estudiante, ya mis compañeros no asistían a la escuela en momentos, digamos, por semanas, por meses inclusive. Sí, maestro, ¿cuál es la clave para la educación? ¿Cuál es esa clave o el elemento principal para tener una buena educación? Es la actitud de todos, no nada más digamos, del padre de familia. Es qué hacemos todos porque la educación llegue a todos. ¿Sí? Es que la educación no llega a todos, lamentablemente. ¿Sí? Es que a veces, por ejemplo, se necesitan maestros en determinadas las comunidades y no llegan. No llegan quizá porque no hay recursos para enviarlos. ¿Sí? No llegan porque a veces ya está el recurso, pero no quiere llegar el maestro. ¿Sí? Tenemos casos de maestros que no les gusta su trabajo, y ese es otro problema bien importante. Como problema es que no se puede enviar al hijo a la escuela porque se le está pidiendo material que no se le puede comprar. En las ciudades ocurre eso, de que el maestro pide material para que lleven los niños, llámese cartulina, lápices, colores, lo que sea, claro, que plastilina, y apenas si hay para la comida. Pues no vas a ir a la escuela porque el maestro te pidió, te exigió y no te puede enviar. Y no se puede enviar. Sí, entonces tiene que ver mucho todos los factores, la economía, la cultura, la sociedad, bueno. Sí. Eso es realmente... Es complejo. Es muy complejo hablar sobre este tema, sobre aterrizando en el campo de las zonas rurales, donde hay extrema pobreza también en cualquier lugar, y la educación no alcanza, no es suficiente, no es prioritaria porque hay otras necesidades para poder cubrirlo, ¿no? Entonces, no es la educación suficiente para ellos, para estos lugares. Pero, como docente, maestro, ¿hay alguna sugerencia? ¿Qué se tendría que hacer para que podamos tener más alumnos en este tipo de situaciones, en una situación como esta? ¿De qué manera podemos atrapar al alumno y decir, ¿sabes qué? Oye, ven porque este es realmente tu futuro? Creo que hay necesidad de mayor cercanía.
habría que pedirles a los responsables de la educación, los responsables más cercanos a la escuela. Estoy hablando de directores de escuelas, Docentes. supervisores, jefes de sector, que están muy cerca del alumno, está muy cerca del maestro, del docente, ¿sí? Estar con ellos. Yo tengo la experiencia y el recuerdo de uno de los maestros, el maestro Emilio Villalobos Cérvulos, Ajá. que ya está muy grande para seguir en educación. Pero el maestro nos visitaba en las escuelas y estaba con nosotros, supervisor de zona. Ajá. Nosotros éramos directores de escuelas unitarias, Sí, sí. encargados. Sí, o sea, directores sin el nombramiento, ¿sí? Pero sí nos hacíamos cargo de la escuela. Iba de escuela en escuela y visitaba las escuelas y estaba con nosotros, convivía con nosotros. Creo que esa convivencia hace que también se enamore uno más. Yo me enamoré de la escuela también gracias a que él sabía yo que iba a llegar a mi escuela, y en lugar de que me pusiera yo nervioso, me diera miedo porque va a llegar mi supervisor, al contrario, sentía yo enorme alegría que él iba a estar conmigo. Un apoyo, ¿no? Sí, Era un apoyo. O sea, creo que estar muy cerca de la escuela, es muy importante. Pues para ver todas estas necesidades que tiene la escuela y de qué manera todos podemos apoyar y juntarnos, ¿no? Independientemente de métodos pedagógicos, independiente de conocimientos. Sí, claro. Porque fíjense que también hay otro aspecto importante, la formación de los maestros. En la formación de los maestros, insistimos, yo fui maestro de la Escuela Normal Superior de Chiapas. Insistimos en que tenemos que tener claro qué vamos a enseñar. Si tenemos claro qué vamos a enseñar, le encontramos cómo enseñarlo. Pero ¿de qué sirve saber cómo enseñar? Porque es lo que enseñan las escuelas normales. ¿Cómo enseñar si no sabemos qué enseñar? Mire. Claro. Se complementan el qué enseñar y el cómo enseñarlo. Porque con qué enseñarlo ya uno lo va buscando los recursos. Pero el qué y el cómo son fundamentales. Para mí, digamos, son elementos claves. ¿Qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar? Y por supuesto ya viene, ¿para qué lo voy a enseñar? ¿Sí? ¿Qué va a aprender mi alumno? ¿Para qué quiero que aprenda eso? Maestro, usted como formador de docentes, porque tengo entendido que usted fue director de la Normal Superior, como bien lo dice, ¿dónde cree usted que el docente se pierde? ¿En qué momento el docente pierde esta vocación o este interés y este ánimo de estar y entregar toda la pasión en el aula? ¿En dónde se pierde, maestro? ¿En dónde se pierde este docente? Hay muchos factores. No, a veces el maestro se desencanta porque cree que no estudió para eso, o simplemente no quiso estudiar para maestro y se le obligó a ser maestro. ¿Sí? Se tiene que ser maestro por vocación. Afortunadamente hay muchos que sí lo son. Sí lo hay. Sí, claro. No toda la película es mala, maestro. No. Yo creo que hay muchos maestros que rescatan y que tenemos que seguir ese ejemplo para poder unificar los conocimientos y la experiencia y poder sacar un Chiapas mejor, un México mejor. Y si no se tiene la vocación, hay que hacer el esfuerzo, echarle todos los kilos, ¿sí? Trabajar arduamente sin pensar en que no me gusta, no, tiene que gustarme porque es parte de mi trabajo, con eso alimento a mi familia, con lo que obtengo alimento a mi familia. Realmente el salario del maestro tiene que ver también, ¿sí? Hay maestros que
que perciben más que otros. Creo que en estos tiempos ya va equilibrándose ese aspecto. En nuestros tiempos ser maestro era toda una hazaña. Una hazaña. Pero hoy en día, entre el antes y el hoy en día tenemos la tecnología también como una herramienta de apoyo, pero ¿puede ser también una herramienta que pueda perjudicar el proceso educativo o es más un apoyo, maestro? Si se sabe usar convenientemente, con equilibrio, es un apoyo muy importante. Por ejemplo, los jóvenes ya no leen el libro físicamente, pero aquí hay un problemita, porque el libro físico es muy, es muy cercano a nosotros. Sí, claro. Nos crea amor por la lectura, el libro físico. Y esta pertenencia de mi libro. Sí. Hay un texto, hay una entrevista de Humberto Eco con Carrier, Jean-Claude Carrier, que se llama, que se condensa en un libro, Nadie acabará con los libros. ¿Sí? Donde ambos están platicando del por qué es importante contar con un libro físico. Físico, sí, claro. Yo tuve un aparatito, ¿cómo se llama? Kindle, creo que se llama. Que era prácticamente un libro electrónico. Ajá, sí. Pero sí. No es igual. No es igual. Nada que ver. Entonces, pero sí la tecnología, por ejemplo, ahora con la pandemia, los niños de 3, 4, 5 años nos daban lecciones a los adultos de cómo manejar la tecnología, cómo la educación virtual es importantísima, ¿sí? Exacto. Y hasta la fecha, a partir de la pandemia, en cualquier parte, yo trabajo en línea. ¿Cuándo escuchábamos antes de la pandemia decir yo trabajo en línea? Sí, Tal vez se hacía, pero muy así. Aceleramos un poquito el futuro a partir de la pandemia con este avance necesario de la tecnología, maestro. Increíble. Pero bueno, tenemos poco el tiempo, pero maestro, vamos a hablar en educación en general. ¿Por qué tengo que yo estudiar? ¿Por qué tengo que apostarle a la educación? Si yo soy un alumno que está viendo ahorita este programa, ¿por qué tendría que yo estudiar? Quizás la respuesta podría ser obvia, pero yo quisiera, maestro, con su experiencia, motivar a todas estas personas que quizás a veces por X o Y no le apuestan a la educación. ¿Por qué tendrían que ellos estudiar? ¿Por qué apostarle a la educación, maestro? Alguien señalaba hace unos días, ¿no? Es cómo se confunde la cultura con la educación, ¿sí? México es un país muy rico en cultura, pero hay que ponerle mucha atención a la educación y la educación no es solo ahora sí que para la clase baja, para que eleve su nivel, es para todos, desde arriba. Así es. Si yo me voy a dedicar a la política, debo ser preparado, una persona preparada para que pueda ahora sí que aportar. Claro. ¿Cuánta improvisación hay en la política? ¿Cuánta gente hay que no tiene, diríamos, los elementos para que pueda debatir o para que pueda construir, para que pueda redactar un documento importante? Los constituyentes, los que hicieron nuestras constituciones, porque estamos hablando de las constituciones que ha habido en México, claro. Eran personas preparadas. Y ahora tienen que ser más preparados todavía. Así es. Por eso es importante la educación, porque todos debemos de crear conciencia, y se crea conciencia en la escuela. Se crea conciencia, por supuesto, en una familia que lee, en una familia que constantemente está, digamos, dialogando de temas importantes en el seno familiar. ¿Sí? Pero justamente a veces podríamos confundir la formación académica con la educación, ¿no?
la educación va más allá del aula, es algo que también está fuera, o sea, el mundo es nuestra escuela. Alguien nos decía, lo más importante en la educación es lo que pasa en el aula. A veces nos damos, o sea, platicamos de muchas cosas, podrían ser interesantes, pero poco se platica de lo que pasa en el aula. A veces los maestros, muchas veces los maestros, no ponemos interés en el niño que está ya escondido. Y está escondido porque le duele el estómago. Está escondido porque no le hacemos caso, ¿sí? No dejamos que se desarrolle. Creo que como maestros tenemos que tener muy claro que es importante ver qué está pasando con nuestros alumnos, pero también quienes ven que los maestros estén en la escuela, estén en el aula, vean qué está pasando en el aula. Claro. Para mí es importante lo que está pasando en el aula. Sí, si no sabemos qué está pasando en el aula, no construimos aprendizajes. Pues ahí está ya, maestro, esta pequeña, pero muy pequeña charla, pero sí, muy importante. Esta charla que hemos tenido, maestro Misael, me da muchísimo gusto estar aquí con usted platicando y poderme ilustrar un poquito de lo mucho que usted sabe, y pues que seguramente todos nosotros seguramente aprendemos día a día, y la educación está todos los días y para todas las edades, nunca dejamos de aprender, ¿no, maestro? Así es. Dentro y fuera del aula se da la educación, y es por eso que hoy 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, y tuvimos las palabras del maestro Misael Pimentel Avendaño. Pues es un gustazo, maestro Misael Pimentel Avendaño, y pues bueno, algo que quiera decirle a los maestros, a los alumnos, ya para cerrar este programa, algún mensaje general para todos ellos. Sí, por supuesto que tenemos, como en mi plática comentaba, que para ser maestro hay que tener pasión. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros estamos preparando a futuros contadores, médicos, políticos, ¿sí? Todo tipo de personas estamos preparando que en el futuro se van a desarrollar en diferentes campos. Y si no lo hacemos con pasión, nuestros futuros contadores, nuestros futuros arquitectos, nuestros futuros ingenieros tampoco van a desarrollar su actividad con pasión. Como que se influye mucho, porque se enseña con el ejemplo. Si mi maestro era apasionado, es apasionado, le encantaba nos encantaba su clase, también nosotros en nuestro trabajo como arquitectos vamos a hacerlo con mucha pasión. Claro. Si no impregnamos de pasión a nuestro trabajo, no construimos. Pues esa sería una de las claves para una educación de calidad en las aulas, ¿no, maestro? La pasión. Ahí está ya el mensaje del maestro Misael Pimentel Avendaño, pues quien nos invita a que tengamos pasión en todo lo que hacemos dentro y fuera de las aulas. Pues muchísimas gracias, y pues nos estamos viendo a la próxima, y recuerden visitar nuestras redes sociales que aparecen ahí en pantalla. Y pues yo soy Israel Gómez, y nos acompañó esta mañana el maestro Misael Pimentel Avendaño. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. El ABC del conocimiento. Diferentes voces, miradas y perspectivas, entrevistas, comentarios y opiniones. Una producción de la Secretaría de Educación en Chiapas.